chicas, ¿cómo están? Buenas noches. Aquí llegando retrasada para variar. Perdónenme, es que esto no se quería conectar y ay, de repente me topo con estos problemitas técnicos que soluciono, pero que me llevan un tiempito. Y pues espero que mientras se conecten para platicar un ratito pequeñito, porque ahora no me traje mayores cosas más que vamos a ver algunas novedades bien pequeñitas, pero que espero verlas ahorita por aquí, platicando un ratito y enseñándoles algunas cositas que les quiero mostrar. Mientras prendo por acá a la computadora, en lo que van llegando y se van integrando y van hablando. Hola amiguita, buenas noches, ¿cuánto tiempo? Es que Miriam, híjole, estaba platicando con ella, chicas, y no saben, nos agarramos a la plática que qué barbaridad. No, somos tremendas. Tremendas. No, es que sí, amiguita, de veras que tú te pasas, eres algo bárbaro. Déjenme bajarle por acá, porque si no se va a viciar el sonido y entonces sí. Sí, amiguita. De hecho, sí le había bajado ya batería a mi celular y no me di cuenta y ahorita lo cargué un poquito, pero sí nos alcanza para el tiempo breve que voy a estar aquí un ratito nada más. Sí, te pasaste. Te culparé a ti. Te culparé a ti, a ver si mientras van llegando las demás. Claudia Zavala, buenas noches, hermosa, ¿cómo estás? Ya tenía un buen ratito que no te veía por acá. Mi hermosa Iliana, buenas noches. También llegabas retrasadita porque has tenido mucho trabajo y demás. Diana, buenas noches, hermosa. Sí, amiguita. Me dijiste que tenía que conectarlo, pero híjole. ¿Cómo están? Fíjense que en la tarde, hace ratito estaba platicando con Miriam y les tengo una novedad en cuanto a los lives que les quiero contar. Porque ven que nos estábamos según como que campechaneando los lives y eran como que este martes o miércoles y viernes, una semana sí, una semana no, y todavía como que no le agarramos la onda ni ustedes ni yo. Entonces lo que voy a hacer es que los lives van a ser todos los miércoles, sobre todo porque me doy cuenta que los viernes andamos todas ya como que con la pila bien bajoneada y andamos cansadas y nos cuesta trabajo. Entonces, live los vamos a hacer todos los miércoles aquí. Lo que va a variar es que de repente les voy a enseñar compras, de repente vamos a estar haciendo algo, pero yo les voy a ir avisando sobre la marcha. Pero los miércoles seguro que ya vamos a estar teniendo live. Déjenme leerlas por acá. Claudia dice, no paro con el trabajo, estamos en evaluaciones. Ay, hermosa, ya me imagino, y eso es bien complicado, bien pesado. Híjole, las evaluaciones y demás, ya me lo imagino. No me vayas a tirar ahí, mi cielo, por favor. Eri, buenas noches, hermosa. Entonces, les digo que los lives los vamos a estar haciendo ya todos los miércoles. De vez en cuando, igual y de repente me conecto los viernes un ratito pequeñito, a lo mejor para alguna plática, pero ya no va a ser de fijo. De fijo van a ser todos los miércoles vamos a tener live. A partir de hoy se los comento y todos los miércoles van a ser los lives para que estén bien atentas, ya para que estén seguras que todos los miércoles va a haber, a menos que se me atraviese algo y entonces ya les avise yo, pero así lo vamos a dejar. Todos los miércoles va a haber lives. Y a ver qué me dice Eliana. Ok, live los miércoles, así es, hermosa, los miércoles. Ay, mi Claudia dice, tengo 13 grupos y más de 40 alumnos en cada grupo, es la locura. Ya me lo imagino, hermosa. Nada menos yo me estaba acordando hace ratito un poquito de lo que es dar clases en grupos, porque le estaba contando a Miriam por ahí una experiencia.
algo complicada cuando fui maestra, que estuve en grupo, igual que tú. Bueno, tú tenías 13 grupos, pero yo tenía 31 grupos. 31 grupos tenía desde maternal hasta sexto de primaria, pero había 4 grupos de cada grado. Es como el mismo número, pero al revés. Ajá. Llévate eso para allá, mi amor, porque vas a hacer mucho ruidito y se escucha bien agudo, ¿sale? Sí, mi cielo. Entonces, te entiendo que es eso de las calificaciones. Híjole, era tremendo. Y yo que había que revisar libros y... Ay, no, 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 ya me imagino. Igual, Liliana, miren, yo he tenido 1000 de trabajo, capacitación. Claro que sí, yo me imagino cómo están de apretadas en tiempos. Sin duda, Perla tampoco ha entrado por ahí, también anda, yo creo que en las mismas que ustedes, porque también está en la escuela y yo creo que está en las mismas. Así que las entiendo y ahorita pues fúguense un ratito a estar aquí con nosotras y a platicar de otras cosas, a distraerse, aunque sea unos minutitos, porque no nos vamos a estar hoy 1 hora, yo creo que nada más hoy 40 minutos. A ver, Claudia, ¿qué dice? Ahorita es revisar Classroom y luego los alumnos no entregan. Definitivamente me lo imagino, mi Clau. Eso del Classroom es todo un show. Fíjate que yo con mi hija, dejan tarea y lo manda de inmediato. Ahorita, de hecho, creo que la única tarea pendiente que tiene es una que hay que entregar el día viernes, pero de ahí en fuera, día que le publican tarea, nada menos en la tarde, era algo que le estaba comentando también a Miriam, dejan tarea a que la haga y que la entregue, porque para ustedes de por sí es bien complicado la revisión como para que luego no entreguen y ustedes, híjole, se les complica toda esa parte. Dice, pero para eso está este momento de... Así es, mi Claudia, ahorita está para que te olvides un ratito de los alumnos, del trabajo, de revisar. Ahorita date tus 5 minutitos de descanso, de ver cosas bonitas, que miren, les traigo a mostrar cómo quedó ya finalmente esto para quienes vieron cómo lo estuve realizando. Todavía no le pongo el nombre, que les dije que lo voy a personalizar, pero vean cómo quedó porque le puse este sticker aquí de paletitas, que los colores pues van muy acorde con toda la imagen, y le hice este colgante. Vean qué bonito se ve con estos listoncitos y quedó con el colgante de esta manera. Se ve totalmente diferente a como cuando empezamos a hacerlo. Por dentro quedó prácticamente igual como ustedes lo vieron. Ahí sí no le incluí nada diferente. Tiene exactamente lo que ustedes vieron que yo le había puesto, lo tiene. Nada más en la portada lo único que tiene es esto, no le he puesto el nombre, pero vean el colgante, hace que se vea muy, muy distinto y le da una vista muy bonita. Y esto dentro de una bolsita de papel celofán, híjole, se ve súper bonito para un detalle pues pequeñito pero muy simbólico. Te pido un favor, mi amor, cierras la puerta, por favor. Copito, tranquilízate, mi amor. No le cierres la puerta, hija, sí, déjale. Entonces, aquí tenemos ya cómo quedó finalmente con ese colgante, que les dije que la verdad es algo muy sencillo, pero con una vista muy bonita para un detalle cuando a lo mejor no tenemos mucho recurso económico para hacer algo tan elaborado y tan costoso, pero hacer unos 5 o 6 así para nuestras amigas muy queridas y que no tenemos a lo mejor de momento la economía como para dar un detalle como una bolsa o algo mucho más grande que quisiéramos, pero que no lo hay, podemos hacer esto y realmente es algo muy bonito, un detalle muy bonito, sobre todo para las que nos gustan todas estas cositas de papelería. A ver, dice Miriam, y revisar en presencial y aparte en línea. Exacto, ese modo híbrido, híjole, hasta ustedes como maestros los parte tremendamente. Sí, amiguita, 5 minutos, Milky. Diana Castillo dice, qué bonito. Miriam Molina, buenas noches, hermosa. Eni Midori dice, el resultado final está muy hermoso. Sí, está súper bonito. Dice Miriam, yo si hiciera Pempa lo querría lleno de botones. Ándale, Miriam, imagínate, lleno de botones se vería súper bonito. Hola tocaya, hola tocayita, ya se están saludando ahí las Miriam.
Y miren, otra cosa que igual y les voy a compartir, también para que vean cómo poder elaborarlo, son estas libretitas personalizadas. Son cosas muy pequeñitas, pero ahora que se viene diciembre y que les digo y les repito nuevamente, a veces queremos dar varios detallitos, pero a veces se nos complica como que hacer compras pues muy grandes. Entonces, a ver qué dice Miriam. Dice Beto que mejor lleno de billetes. Entonces están estas propuestas para que ustedes puedan hacer algo pequeñito para regalarle, no sé, a las maestras, a sus compañeras de trabajo, que se vea algo bonito, delicado, pero muy sencillo de hacer. Yo esto lo estoy haciendo porque de hecho, y les anticipo también por si a ustedes les interesa, una chica me encargó varias libretas como esta porque va a ser un obsequio para varias personas. Entonces me dijo, yo sé que tú tienes muchas ideas y quiero que me hagas algo. Entonces esta es la propuesta y se las quiero compartir a ustedes. Si ustedes están interesadas, ya saben, también me pueden hacer sus pedidos, pero yo también les quiero compartir la idea. Por si ustedes tienen tiempo y tienen también la habilidad, lo pueden hacer. Estas son notas adhesivas de las típicas post-it, o sea, de las que, pero con su, con su carcasa, por así decirlo, porque esto es súper duro y muy resistente. Y en cuanto esto se termine, le podemos poner otro bloque. Y lo bonito de esto es que es personalizado. Por ejemplo, aquí pueden ver el nombre de Berenice. Y obviamente aquí lo tenemos con este papel decorado de corazones en colores, pero esta temática pues puede ir de acuerdo al gusto de la persona. Lo podemos hacer incluso de Navidad o con tema de Kitty o de flores, en fin, con la temática que deseemos. Este es este formato así cuadradito y acá tenemos este otro que está también muy bonito. Este también es pequeño e igual así también súper resistente, también personalizado con colgante, muy sencillo y muy sutil, pero que le da una vista muy bonita. Este sí trae cierre con listón y la libretita esta no es adhesiva, sino es una libreta normal para arrancar hojas blancas. Y de este lado tenemos este bolsillo para meter tarjetas de presentación o alguna tarjeta incluso plástica y esto poderlo traer en la bolsa, pero personalizado. Entonces están muy bonitas, es una idea que les quiero brindar, muy posiblemente el viernes se lo voy a estar compartiendo para que ustedes vean. Si es que tienen el tiempo de realizarlo y el material, lo puedan ustedes hacer y hacer pues cuantas libretas quieran. Y si no tienen tiempo y quieren hacer un regalito así, pues ya saben, búsquenme y localícenme. Y hago mi comercial. A ver, déjenme leerlas. Iliana dice, me encantó tu proyecto. Está súper bonito y esto también como detalle, de verdad que, híjole, se los aconsejo mucho porque le pueden incluir, como dice Miriam, a lo mejor yo le incluí dulces y pequeños tarjetitas, pero le pueden incluir lo que le guste a la persona. Si sabemos que Miriam quisiera con botones, por ejemplo, le podemos llenar con botones las bolsitas y darle ese bonito detalle. A ver, Miriam dice, están hermosas las libretitas. Claudia dice, qué bonito. Claudia, hola hermosa, buenas noches mi Claudia, qué milagro. Miriam dice, qué bellas. Miriam dice, hola Claudia, y el golazo. Sí, claro, el golazo debe de haber. Exactamente, son un lindo detalle, sobre todo que son perpetuas, porque generalmente nosotras somos muy cuidadosas. Entonces esto les digo, en cuanto se acabe, le ponemos otro y esto nos sirve para infinidad de tiempo porque esto pues es súper resistente, que esa es la finalidad, que sea pues de uso duradero y sobre todo que está personalizado. Había pensado en ponerle una perlita o una gemita, pero como esto sí está hecho como para que esté en contacto con superficie, dije no, porque por muy buen adhesivo que tenga, va a salir volando al contacto con otra cosa. Entonces creo que así se ve bonitas, están sencillas, pero se ven bonitas. Entonces, por eso las quise dejar así y así están con este papel, pero les digo que la finalidad es que se puede hacer con cualquier tipo de papel decorado y es un lindo detalle que lo pueden usar. Ajá. Entonces eso por ese lado, ya les di el aviso que los lives van a ser ya todos los miércoles. Ya el de los viernes, chicas, se va a suspender
porque me he dado cuenta que los viernes muchas están atareadas, incluyéndome, o ya estamos también muy cansadas porque termina la semana y terminamos agotadas, porque esa es la realidad, terminamos agotadas del trabajo de toda la semana, tanto laboral, de casa, de infinidad de cosas. Entonces, vamos a tenerlo los miércoles y de vez en cuando se pueda, los viernes le sumo otro chiquitito. Pero los miércoles es cuando de cajón ya vamos a tener los lives. Todos los miércoles. Y el día de hoy no traigo cosas a venta, o sea, no traigo cosas, artículos como tal para venta, pero sí traigo muchos como die cuts para venderles. Hace ratito le comentaba a Miriam que tengo un montón de cosas por proyectos que he hecho y que tengo ese sobrante y que sé que a muchas de ustedes les pueden ser útiles. Entonces empecé a armar paquetitos y esos paquetitos se los voy a mostrar. Ya saben cuál es ahora sí que la dinámica. Me van a decir yo tal y es para ustedes. Así lo vamos a manejar el día de hoy. Hoy únicamente voy a mostrar eso, no va a haber muestra de otro tipo de artículos porque ni los bajé, chicas. Entonces, vamos a mostrar esas tarjetitas y sirve de que pues nos adaptamos al tiempo. Y vamos a empezar con este que es temática de Frida. Les voy a enseñar qué incluye esto. A ver, Diana dice, las libretitas son un lindo detalle. Así es, mi Diana, son un bonito detalle. Rosy, buenas noches, hermosa, un gusto saludarte también. Y miren, aquí pues traemos de estas florecitas, que dice Miriam, fue mi culpa que no bajara cosas. Sí, no me dejó bajar cosas, chicas, ¿eh? Estuvimos platicando. Pero miren, sirve de que les muestro más a detalle todas las cositas que les quiero compartir de esto para que ustedes lo vean y a quienes les interesen. Sí, todas estas van a estar a la venta, hermosas. Son paquetitos que les voy a ir mostrando y están a la venta. Entonces, a esta la vamos a titular Frida y si alguien la quiere va a decir yo Frida. Bueno, a ella incluso Claudia dijo yo las quiero. Entonces, estas primeras que salieron van a ser para ella, pero de todas formas les muestro. Bonita noche, Pati. No te preocupes. Aquí casi vamos empezando. Entonces, este paquetito incluye estas. Y pues estas las vas a poder utilizar, Rosy, en lo que tú desees, en tus proyectos, en tarjetas, en algún álbum, en lo que desees. Entonces este se va para ti. Y déjenme volver a meterlo porque los fui armando hace un ratito. De hecho no terminé de armar muchos, pero ahorita les voy a enseñar los que tengo para que ustedes los vayan viendo. Este se lo voy a anotar. Déjenme ir, pues de aquí voy a ir tomando las... Precisamente vamos, porque esta es una muestra, este no es para nadie. Déjenme traerme una plumita. ¿La copita está hija? No, anda acá. Y entonces irlas anotando para que no se me vaya de quién es qué. Y miren, así ya quedan más aseguradas y nada de que se me traspapelen. Y aquí tenemos otra, también este segundo también es de Frida, pero este trae otras. Trae sí unas y que son iguales y trae otras diferentes. Miren esta qué bonita está también. Esta también está muy bonita. A ver. Perla, buenas noches, hermosa. ¿Cómo estás? Esta también es de Frida. Entonces les digo, estas también son de Frida, pero son imágenes diferentes a las que les enseñé. Incluyendo estas creo que sí son iguales. De diferentes tamaños más las otras. Entonces ya saben, quien quiera estas otras de Frida, igual nada más ponen Frida. Y estas son para alguien más que desee de Frida. ¿Cómo estás, mi Perla? Justamente ahorita estaba yo hablando, también te mencioné.
También esas de Frida, ok, hermosa. También te las pongo, Claudia. A ver, vamos a anotarlas. Y luego salen estas que son de mariposas de distinto tipo. A ver, mi Perla dice, bien amiga, semana intensa de trabajo. Sí, es lo que estaba diciendo ahorita Claudia Zavala e Ileana, que también pues trabajan en el ámbito educativo, que híjole, han tenido unos días bien pesados. Y miren, estas son maripositas de diferente tipo y estas ya las pidió Ileana. Entonces las vamos a poner a Ileana. Y miren, yo sabía que esto les iba a ser útil a ustedes. Y yo imprimo infinidad de cosas cuando me hacen los pedidos de proyectos y de pronto me quedan muchas cosas que imprimo más de la cuenta. Entonces, pues ahorita que ustedes les van a poder ese uso, híjole, pues de maravilla. Miren, salen estas, que estas pues les pueden dar uso para diferentes cosas. Esta es una tarjeta con cerecitas, ya sea para que le escriban, para que la peguen para decoración. Aquí tenemos estas otras tarjetitas de cereza. Aquí tenemos otras más con una línea para ponerlos como etiquetas o separadores. Perlas cerezas, ok. Este es para Perla. Vamos a ponerlo aquí. Y miren, es que está bien que no baje nada porque como son varias cositas de imágenes que les quiero enseñar y así se las puedo enseñar bien. Porque si no, no las iba a poder enseñar bien porque si se dan cuenta, pues el paquetito sí trae varias. Entonces, para que las puedan apreciar mejor. A esto también le vamos a poner cerezas. Por si alguien más lo quiere, también le vamos a poner cerezas. Y estos son unos tags, vean. Son, me parece que son 3 tags de estos. Vienen estas también de cerecitas como las que les enseñé antes. Estas también son iguales a las otras y viene esta otra tarjetita. También esta, yo cerezas 2. Ok, quieres todas las de cerezas. Perla. También te pongo entonces estas. Vamos a ponérselas a Perla. También. Y seguimos con que es como algo entre vintage y shabby chic, como le llaman por ahí, porque son varias imágenes. Entonces, miren, vean esta tarjeta. Está súper bonita. Aquí en el centro es para ponerle un nombre o incluso una dedicatoria o algo. Tenemos estas 2 tarjetitas. Ileana ya dijo yo. Déjenme termino de enseñárselas para que las veas bien, Ileana, y las vean las demás también. Miren, están estos tags. Están estas de estas rosas. Están súper bonitas, la verdad. Y con esto vas a poder utilizarlo en un montón de proyectos, Ileana, tanto decorativos, de scrap, de tu escuela, de tu agenda, de un montón de cosas. Por eso fue que decidí mostrárselas porque sé que también les es muy útil a ustedes todo esto. Entonces, este se va para Ileana. Déjenme ponerle el nombre. Salen estas que de estas nada más son 3, pero a lo mejor a alguien de ustedes les gusta. Y estas son de Snoopy. Esta de hecho sí está corta, ahora sí que está con el corte como si fuera un tag. Y esta es la misma imagen, pero ya viene la tarjeta completa.
Y esta tarjeta es en lila, está súper bonita, con Snoopy. Y Emilio, creo que se llama este personaje, no estoy segura. Este pues sí se le pondría Snoopy. Clau quiere el de Snoopy. Ok. Vamos a ponérselo a Clau. Déjame hacer la tarjetita. Ya te lo ganó Clau, Perla. Lo pidió primero. Pero no te preocupes que van a salir más. Les digo que ahorita son los que les voy a mostrar, pero constantemente voy a estar sacando porque, híjole, tengo de un montón de cositas. Miren, aquí sale esta muñequita que no sé si sea personaje de alguna caricatura o anime o algo así. Para quien les guste estas cosas, ven esta muñequita. Es una carita con sus orejas de conejo y aquí viene como disfrazada, o sea, son varias. Estas yo las recorté. Miren, está bien curiosa. Claudia Zavala González dice yo, muñequita. Ok, mi Claudia. Y la otra Claudia, ¿quieres? No te preocupes, hermosa, porque hay para las dos, miren, y los dos juegos son iguales, entonces las dos Claudias tienen sus jueguitos de esta muñequita, porque esta sí, viene este, la que es paradita y otras tres. En ambos juegos viene el mismo. Entonces a las dos Claudias les gustó esta de la muñequita. Ahorita se las voy a anotar. A las dos Claudias. Claudia Zavala. Está muy tierna esa muñequita. Claudia Zavala y Claudia. Ay, chicas, y ese día que bueno, algunas estuvieron, algunas otras no. El día que les conté la historia de miedo, ya ni pude terminar de contarles bien, pero de verdad que esa historia que les conté, y si es que no la vieron, pues ahí vayan a escucharla. Sí, me quedó tan marcado lo que vi que yo creo que por eso, por ahí creo que Claudia Galván precisamente me decía, estabas tan chiquita y te acuerdas. Yo creo que como fue tan fuerte, o sea, como que sí me llamó mucho la atención el ver al niñito así, se me quedó tan grabado que de verdad sí, ay no, me acuerdo y se me enchina la piel de acordarme de cómo se veía el niño de verdad. Y miren, por acá sale esto de Rosita Fresita. Claudia ya pidió lo de Rosita Fresita. Y vienen más, hermosa, pero bueno, ya pediste tú ahorita y te lo pongo de una vez. De todas formas, Claudia Zavala, te pongo ahorita el que sigue de Rosita Fresita. Y miren, ahorita sale esto de Rosita Fresita. De hecho, creo que de de Rosita Fresita a Miriam le regalé un mini álbum y ya también por ahí una hermosa me hizo un pedido de otro mini álbum de Rosita Fresita. Y por eso tengo tantas cosas de Rosita Fresita, porque hice para esos proyectos. Ahorita creo que también para ti, Rosy, tengo, ¿eh? A ver, este primero es para Clau, que ella fue la primera que lo pidió. Se lo vamos a dar a ella. Este primero. Para Clau, que dijo Rosita Fresita. Luego Perla nos dice, Claudia Zavala también pidió de Rosita Fresita y aquí tenemos otro de Rosita Fresita, Claudia, mira, que va a ser para Claudia Zavala. Déjate lo enseño para que también lo veas. Para que lo vea y para enseñárselos a todas, porque esto nos gusta. Miren, esta también trae varias de Rosita Fresita. Varias diferentes. Entonces se va a ir para Claudia Zavala. Y por ahí también, ¿quién me pidió? Rosy Lanzagorta. Ahorita te enseño otro. A ver, este es para quién dije, Claudia Zavala. Claudia Zavala. Perla dice, yo no pude dormir. No, hermosa, sí, yo porque estuve platicando y luego me hizo una broma a mi esposo que ahorita les voy a contar.
que como ya me empecé a reír y todo, pues ya se me disipó, pero yo cuando cuento esas cosas, híjole, de pronto también me cuesta trabajo. Este va a ser para Rosy Lanzagorta, porque ella después ya pidió también de Rosita Fresita, y aquí tengo este otro para Rosy Lanzagorta. Entonces este es para ella, Rosy Lanzagorta. Perdón mi letra, chicas, pero como lo hago rápido, para que nos lo pasemos esto. Y luego viene, a ver, si sale otro yo, please. Ahorita creo que ya de Rosita Fresita no va a salir Perla, pero más adelante sí, porque creo que por allá tengo más cosas. Buenas noches, hermosa Creaciones Beca, ¿cómo estás? Miriam dice, ay, mochura, Rosita. Sí, Perla, no pudiste dormir, yo creo que yo tampoco hubiera podido, pero gracias a que estuve aquí riéndome, porque las que estuvieron ese día, no sé si ubican que se estuvo cortando el live porque me estuvo entrando una llamada. Ahorita se van a atacar de la risa. Ay, es que hora no sé por qué se está agache y agache este tripié, chicas. Entró una llamada y se cortó, y corté yo la llamada y ya se reactivó el live. Después de ese mismo número extraño, se volvió a meter la llamada y otra vez la corté. Pero ya después entró una tercera y dije, no, sí tengo que contestar la llamada porque es muy insistente la llamada y no me va a dejar terminar de concluir. Entonces preferí contestar la llamada, chicas, y contesté pero rápido porque yo quería, les estaba contando la historia de miedo y aparte ya no tenía mucha batería, entonces dije, contesté y bueno, buenas noches, por favor, con Rodrigo Cortés. Es que este número que tengo yo actualmente también lo trajo un tiempo mi esposo. Entonces les dije, no, no es de él, pero si gusta dejarme su nombre, y le digo que se comunique. Ya me dijo, me llamo tal, y colgó. Y ya me iba yo a poner a grabar cuando me vuelve a marcar y me dice, señora, qué bonita voz tiene usted. Y le dije, yo le paso su recado, porque me incomodó el comentario y colgué. Seguí el live con ustedes, chicas, y cuando llegó mi esposo le comento y mi hija estaba enojadísima porque ella escuchó que la persona esta era un hombre. Me dijo que yo tenía una bonita voz y me dijo, no, mamá, es que con qué derecho se pone a decirte que qué bonita voz y es una falta de respeto, le voy a decir a mi papá. Entonces, como ella le iba a decir a mi esposo, pues yo le comenté antes de que ella le dijera, porque ella estaba enojadísima, que porque alguien, y era un hombre que el que me había dicho que yo tenía bonita voz. Pues chicas, mi esposo ni me estaba haciendo como el gran caso, porque yo le estaba explicando y estaba viendo su celular y le dije, oye, te estoy hablando, chicas, que se bota de la risa mi esposo, pues era el que me estaba marque y marque una y otra vez, y fue el que fingió la voz, se puso no sé qué cosa para que yo no la descubriera. Y como yo estaba pues con ustedes en lo de la historia y demás, la verdad que ni le presté mucha atención a la voz, y por eso hasta me dijo qué bonita voz tiene usted y demás. O sea, me bromeó, yo ni en cuenta. Ay, no, no saben, mi hija se enojó con él porque dijo, ¿y por qué le dijiste? Y me hiciste enojar, papá, y no sé qué. Total que terminamos riéndonos, y por eso a mí se me olvidó todo lo que yo les estuve contando, porque pues ya cambió la dinámica totalmente, como que me cortó el chip de lo que traía con ustedes de la historia. Entonces pues ya, a ver qué me puso. Perla, ok, dice Perla, yo muñequitas. Ok, Perla, tú quieres estas muñequitas. Mira, son varias. De hecho, Clau, que dijo muñequita. Dice, a mí me da muchísimo miedo todo eso, yo le huyo. Clau, ahorita no creo que salgan de estas, pero después creo que van a salir más hermosas. Diana Castillo dice, yo me salí cuando dijiste que ibas a contar, porque tengo una imaginación tremenda, entonces prefiero no escuchar esas cosas, y ahorita que dijiste un niño, ya mi mente vuela. Ay, hermosa, y qué bueno que no escuchaste, porque sí está feo. Sí, amiguita, ese, no, de veras que mi esposo estaba, por eso no me prestaba tanta atención cuando yo le estaba contando,
porque no quería verme a la cara y no quería botarse de la risa de que él me había jugado la broma. Pero yo realmente como que no le había prestado mucha atención porque les digo que pues yo estaba enganchada con ustedes contándoles la historia de miedo y todo. Y resulta que ya después me dijo que es que no se acordó que yo iba a estar en live y que por eso estuvo insistente. Dice, no, si hubiera sabido que estabas en live no hubiera estado de insistente, pero fue por eso. Porque me estuvo insistiendo y es que ese número yo no lo tenía registrado porque tuvieron que adquirir un número nuevo para una cuestión del trabajo y por eso ese número yo no lo tenía registrado. A ver, estas son para Perla. Entonces me jugó la broma y pues mi hija haciendo hasta coraje de que porque me habían dicho eso y resulta que había sido mi esposo. Y eso pues ayudó a que a mí se me disipara lo de miedo. Entonces ya, la verdad que ni me acordé después. Ya el tema de conversación fue la broma. Y miren, salen estas de... Ay, ¿cómo se llama esta muñequita? Se me fue ahorita el nombre. Algunas son en opalina y otras son en papel, porque muchas de estas las ocupo a veces como ensayo. Entonces trae de varios tipos de papel, pero son diferentes imágenes. Ya estas las pidió Eliana, dijo yo, que por ahí creo que vienen otras también. Entonces estas se las voy a anotar Eliana y Claudia Zavala ya pidió otras. Ahorita estas se las anotamos a Eliana y las que viene a Claudia Zavala. A ver, Eliana. Y miren, estas para Claudia Zavala, que fue la que pidió después. Estas son para Claudia Zavala. Vean, esta está bien bonita. Gorgeous, o no sé cómo se llama. Dice Ileana, muñequita sin boca. Sí, ya te puse las primeras, Ileana. Y estas son para Claudia Zavala. Como se pueden dar cuenta, salen variaditas. O sea, es la misma muñequita, pero salen distintas imágenes. Y pues a todo esto ustedes le van a dar un uso tremendo, chicas. Vamos a poner aquí Claudia Zavala. ¿Y quién más quería? Claudia. Después, ahorita creo que no van a salir, hermosa, porque te digo que estoy preparando más bolsitas. Y no me dio tiempo de hacer todas, pero les voy a estar enseñando más de estas. Así que si ahorita se quedan sin algunas, no se preocupen, que más adelante van a seguir saliendo más cosas. Y miren, aquí salen unas de Mafalda. Son poquitas, pero son unas de Mafalda. Estas son repetidas. Estas son estas tres. Y por acá sale esta grande y esta otra. Estas son de Mafalda. Ay, no, qué risa con mi esposo, chicas. Me acuerdo y me volvió a dar risa. Es que, híjole, me agarró totalmente desconectada. Estas son otras de Mafalda. Si a alguien le gusta, pueden poner aquí Mafalda 1 y Mafalda 2. Porque son diferentes imágenes. Bueno, estas chiquitas sí son repetidas. Estas sí son repetidas, son como en la otra, pero viene esta otra y viene esta otra. La risa sería de verdad que no saben. Y es que mi esposo sí me la supo aplicar porque yo como estaba con ustedes acá bien enganchada. Y ahora, chicas, vienen unas de Navidad. Estas me parece que son 4 o 5 esta muñequita. Sí, son 5 muñequitas de jengibre. Estas venían completas, pero yo las iba a recortar de pronto, las iba a recortar así como si fueran suaje, pero decidí dejarlas así porque a lo mejor ustedes las quieren emplear para alguna tarjeta o algo y las quieren dejar más así. Entonces por eso ya no las recorté. Y son 5
Y estas ya las pidió Claudia. Claudia Villar, estas son para Claudia. Y Claudia Zavala, yo las dos de Mafalda. Claudia V, ya te ganó las de Mafalda, tu tocaya. Estas te las anoto a ti. Ay, por ahí está ladrando una perrita. A ver, estas son de Claudia. Claudia V y Claudia Z. Y las de Mafalda son de Claudia, porque Claudia pidió. Ok, de todas formas ella las pidió primero, hermosa. Bueno, a mí me pareció que pidió primero las de Mafalda. Claudia Zavala. No, no es Copito, amiga. Copito anda acá dentro, acostadita. No es Copito. Es otra perrita, pero sí ladró muy fuerte. ¿Quién sabe qué le pasó? Ya conozco sus ladridos. Es como el llanto de los bebés, ¿no? Cuando es el hijo de uno se da cuenta. Ya le pusimos estas a Claudia. Y vienen más de Navidad para que de esas mismas, pero diferentes, vean estas. Trae la misma muñequita y esta muñequita incluso viene una así, que no está cortada, o sea, por la orilla. Miren, vienen estas tres así. Y aquí sí ya viene cortada, vean, se ve diferente. Entonces, viene este muñequito de nieve, pero vean, esto le vamos a poner Navidad. Si alguien los quiere, le van a poner Navidad, porque son varias figuritas navideñas. Corazoncitos dulces. Son como galletitas de jengibre, pero de diferentes formas y con diferentes decoraciones. Es como un kit, por así decirlo. Y ahí viene el pan, chicas. Ya lo escuché por allá, a lo lejos, a lo lejos. Ya ves, se va a escuchar el doloroso que dice Miriam. ¿Estas también, Claudia? Ok. Hoy no es que ese señor parece que se está quejando, de verdad que, híjole, no me asusta, porque de repente, chicas, como que no grita a lo lejos, sino que ya nada más grita cuando ya viene pasando por aquí, pero grita así bien feo, como tipo llorona. Pero el pan. Ay, miren, se quedaron estas afuera. Voy a echárselas, estos dulcecitos. Y vienen todavía más de Navidad, no se quedaron, es que se salieron por aquí. Vienen estas otras de Navidad, pero esta otra viene con esta hoja. Dice, ay, mi pan, ándale, así en serio. Entonces, en lugar de ay, mis hijos. Ay, amiguita, no, de veras que ya empezaste. Ay, mi pan. Ay, no, es que ese señor de veras que sí asusta. Miren, son las mismas que les acabo de enseñar, nada más que combinen con un fondo diferente. Ay, no, es que ya saben que Miriam, híjole, se pinta sola para las bromas y es bien ocurrente. Este otro kit este otro kit navideño y este otro, que ya no se los enseño tan a detalle porque de este no está completo ya el otro, sino que vienen también más muñequitas de estas. Es que no me acuerdo qué proyecto alguien me encargó e imprimió un buen de esto y sí utilicé varias, pero me sobraron un montón. Entonces por eso pueden verlas aquí que me sobraron de esos de Navidad. Y por acá les voy a enseñar esto que todavía está suelto, todavía ni lo meto en hojita. Estas son unas tarjetitas como mexicanas que imprimí por ahí por si alguien las quiere.
Esta que trae es una rosa tiene un fondo rosa con coronitas diferentes también. Estas están así solitas. Esto todavía ni lo corto bien. Por si alguien quiere algo de Anne con E, aquí tengo esto. Y déjenme jalar esto de acá. Esto que le vamos a poner surtido, si es que alguien quiere esto. Ahí está en el pan, a lo mejor sí lo escucharon. Es que en serio. Ahora ya cada que lo oigo. Si lo escucharon, chicas, ahí pónganme que sí lo oyeron, porque no, de veras que este señor sí. Y ahora ya me da risa por lo que dijo Miriam, pero... Y miren, este es un surtido, trae como que esta tarjetita o tag de sandía. Ay, Miriam. Y luego tu amiguita que escuchas con audífonos, pues escuchas el sonido más nítido. Claudia Zavala, yo surtido. Sí, te lo enseño, hermosa. Mira, viene este tag chiquito que también está padre. Recorre tu columna. Mira, este circular. Este telefonito como que vintage. Este es una mapache. Y aquí vienen varias tarjetitas de fresa. Están muy dulces estas tarjetitas de fresa y acá vienen otras más grandes. Entonces este para Claudia, que dice cuando grita recorre mi columna, se escucha clarito. Sí, es que se escucha de verdad que tremendo. O sea, yo aquí que lo escucho es que dice el pan. No sé cómo. Les digo que sí es como la Llorona, pero del pan. Ay, amiguita. De veras que con ustedes, chicas, me divierto un ratito y salgo de mi estrés. Y miren, este sale... Ah, no es cierto. Déjenme decir, a ver, esto ya lo enseñé ya. Esto ya. Esto lo quiero enseñar acá. Espérenme. Sale este. A ver qué dice. Casi digo Mufasa. Miren, este que voy a sacar ahorita, quien lo quiera, le va a poner retro, ¿ok? A ver qué dice Cactus Iliana. Todavía no saco el de Cactus Iliana, ahorita te lo enseño, porque es que se estaba revuelto, por eso lo puse allá. Sí, estos momentos de cotorreo se necesitan, así es mi perla. A este le vamos a poner retro si es que ustedes lo quieren y consta de estas hojas. Son tamaño carta, esto es opalina impresa, es este arcoíris bonito con esta nube. Y vienen también estos para que ustedes los puedan recortar. Y además viene también esta otra planilla también de opalina con todos estos recortitos que son cassettes, que son patines y son figuritas distintas de distintos diseños. Miren, aquí está un disquete. ¿Se acuerdan de estos disquetes? Bueno, eran negros en realidad. A ver qué dice Miriam. Dice, sí, llevamos 3 horas de cotorreo. Ay, sí, no, con mi amiguita de veras que... Con ella es que estuve recortando cosas de esto y preparando y mientras ella me platicaba y yo también platicaba, estuve... Ay, no, es que escuchen. Ay, no me espantó. Me espantó. Hasta callada me quedé, chicas. Es que dice mi esposo, ¿no te duele la garganta?
Dice Perla, son prehistóricos. Bueno, entonces si alguien llega a querer esto, así se va a llamar, retro. Esto. Lo voy a poner por acá. Y tenemos también esta otra hoja que ustedes la pueden emplear para lo que quieran. Con este bonito diseño de rosas, rositas con gris. Está muy bonito este papel, bueno, esta impresión. Que dice ve Mufasa, es que en los audífonos hasta se escucha que te grita por atrás. Ay, sí, no, se escucha feo. Y además de esta hojita, pues viene con todos estos recortitos. Bueno, venían completos, pero obviamente yo los recorté y están muy bonitos, vean. Son florales, pero están muy lindos. Estos les vamos a poner flores, si es que alguien los quiere, porque están muy bonitos. Aquí viene hasta un pastel. Entonces este le vamos a poner flores. Este que es el de retro. Y ahora sí sale por acá el que ya me había pedido esta Iliana, que es el de cactus. Que son estas dos hojas. Este te sirve tanto si lo quieres usar así, Iliana, completo, o si lo quieres recortar las figuritas. O sea, está esto. Bueno, no sé si lo quiere Iliana ahorita para que me confirme. Y vienen pues diferentes imágenes. Vienen distintas. Mira, este lo dejé así para que sea como un tag o una tarjeta donde tú puedas escribir y en la parte de abajo es donde vienen los cactus. O si lo quieres cortar, o sea, como tú quieras, pero yo lo dejé así. Está esto. Y vienen muchas imágenes diferentes de cactus. Esta es hasta una tarjetita. Estas traen, algunas traen frases. Sí, Perla. Ahorita creo que no va a salir ya de cactus, pero sí va a salir después. No te preocupes. Mira, aquí vienen, son bastantes. Como puedes ver, son bastantes de cactus. Entonces estas se van a ir para esta Iliana, que ya las había pedido desde que medio las vio. Dijo yo. Entonces respeté su petición. Entonces estas se las vamos a poner a Iliana. Por acá. Y chicas, a ver, déjenme ver, creo que ya salieron todas las que ya tenía preparadas. A ver, estas ya están todas vendidas para ustedes. Las de retro están acá. Ay, ya tiré estas, chicas. Espérenme. Sí, pues ya se las enseñé todas, chicas. Y vamos a hacer una cosa, porque tengo aquí esto de Navidad. Ay. Ay, Dios santo. Déjenme ver cuál es el que está. Este de acá. Este de aquí, que es de Navidad. Ahorita se lo voy a rifar con ustedes. Quiero que, claro, de las chicas que ya me han hecho compras, ¿por qué? Porque si se lo saca alguna de ustedes, como les hago las entregas o les hago los envíos, esto bien se lo voy a poder entregar de esa manera. Quien esté ahorita y quien no haya hecho ninguna compra, no va a poder participar porque para la entrega va a ser complicado. Entonces únicamente las chicas que han estado haciendo compras van a poder participar en este momento, porque les digo que para aprovechar el envío o la entrega, pues podérselos entregar. Entonces quiero que me digan yo, quien quiera participar en la pequeña rifa
de Navidad. Porque aparte, a lo mejor hay a quienes no les gustan estos muñequitos de Navidad. Entonces, miren, ahí está Ileana. Sí, amiguita, sí puedes participar, porque sí me has hecho algunas compritas. No ahorita, o sea, no necesariamente, pero si tienen cosas pendientes que yo les tengo que entregar, entonces sí pueden participar. Ok, por ejemplo, miren, ahí está Ileana. Está Claudia Zavala. Está Perla. Como dice Claudia Hermosa, no llegué al principio, pero quisiera saber si también vendes la libretita. Hermosa, sí, no llegaste al principio. Fíjate que la libretita como esta era justo lo que les estaba comentando al inicio. Es que como no llegaste, ya no te enteraste de ese chismecillo. Una chica me está pidiendo libretas como estas. Estas yo las vendo. Si a ti te llegase a interesar, me dices y yo te la hago hasta personalizada con tu nombre y con la temática que tú quieras de decoración. Entonces estas son notas adhesivas nada más, así. Y esta incluso viene hasta con su colgante, como lo puedes ver, y con su cierre de listón, y esta viene así. Estas no son adhesivas, esta es una libretita normal, pero claro que sí están a la venta. Y de hecho la chica me hizo encargo de varias, pero con temática navideña. Y yo estas se las quise mostrar ahorita a ustedes como ejemplo para que las vieran. Entonces, si te interesan, pues ya sabes que me contactas, ahí te tengo por Messenger, entonces me dices y con mucho gusto. A ver, ya se me pasó. Está Ileana, está Claudia Zavala, está Perla. ¿Quién más está? Está Perla, está Miriam. Miriam, la otra Claudia, sí, déjenme ver. Dice, bueno, y te tengo que entregar aquellito. Así, amiga. Dice, están hermosas. Diana Castillo dice, ni modo, yo no he hecho compras. Ok, claro que sí, mi Claudia. Sí, mi Diana, y es que sabes qué hermosa. O sea, imagínate si te lo ganas, solamente que pudieras venir a recogerlo tú, porque para pagar envío por esto, pues va a salir muchísimo más caro el envío que el costo de lo que son el papel y las impresiones. Entonces creo que no vale mucho la pena, por eso les decía. No sé si quieres, mira, si tú puedes venir a recogerlo, claro que puedes participar y lo vienes y lo recoges, Dianita. Como tú lo creas, hermosa. O si quieres pagar el envío, pero te digo que creo que pagar 65 pesos por el envío de esto se me hace mucho. A ver, me falta Clau. Dime para que si quieres te anoto. Eso fue lo que pasó, pero en la otra pues obviamente sí valía más la pena porque se acuerdan que rifé un álbum que hice de Aloha, que sí era un álbumcito, y de hecho quiso participar Graciela, que es una chica que no había hecho compras, pero ella me pagó el envío y ya le llegó su álbum y está muy contenta, de hecho lo dijo por aquí en uno de los lives. Pero en el caso tuyo, Dianita, esta dice muchas gracias, pero mejor, sí, mi Dianita, y te entiendo completamente porque pues es que sí, es mucho para esto nada más, hermosa. Entonces vamos a doblar los papelitos y déjenme ver si mi secretaria está dormida o qué está haciendo. Julián, Julián. Creo que ya se durmió, chicas. Déjenme echarle un ojo porque se me hace raro. Todavía es relativamente temprano. Espérenme tantito. Julián.
Pues sí, chicas, ya se quedó dormida mi pequeña. Así que pues voy a tener que sacar yo la premiación, porque sí, ya se quedó dormidita. A ver si estamos bien. Son 5. Y esta, vamos a dejar que sea la última que salga, ¿va? No, amiguita, sí se quedó dormida. Es que le acabo de leer que pusiste anda haciendo tarea. Y no, y sí me dijo hace ratito, dice, me voy a meter a echarme una pestañita, pero yo no creí que fuera cierto. Y sí, ahorita ya la fui a ver y sí, ya está dormida. Está cansada, es que está creciendo y está durmiendo bastante. A ver, vamos a dejarlo que sea el último, ¿sale? A ver, ¿quién sale primero? La primera que sale es Claudia Zavala. Después sale Perla. Después sale Iliana. Después sale Miriam. Y la ganadora es la otra. ¡Ay! Ya estoy rompiendo el papel. La otra Claudia. Ella es la ganadora. Muchas felicidades, Clau. Vamos a ponerla aquí porque este es de ella. Y pues ya salió ganadora ella, chicas. Y pues bueno, si se dan cuenta, les dije, no me voy a tardar más de 1 hora. Y miren, ya llevamos 61 minutos. 61 minutos. Aquí les enseñé todos esos recortitos hermosos. Y ya saben, les voy a pasar su cuentita. Y nos vamos a ver el próximo miércoles. Como les digo, ya ahora sí quedó fijo. Miércoles. Y por ahí les dejé esta semana video ayer de compras de Prichos. Muchas felicidades, mi Clau. Dice que nunca se había ganado algo. Dice, wow, no me ha ganado nada. Mira, ya saliste premiada el día de hoy. Y con cositas de Navidad que a ti te gustaron, porque creo que nadie más pidió lo de Navidad más que tú. Y mira, o sea, se fue de regalo junto contigo. Entonces ya llevas de regalo más muñequitos de esos navideños para seguir decorando tus cosas. Y bueno, chicas, entonces les digo, quedan los miércoles y por lo pronto vean los videos. Ayer les subí video de compras de Prichos y algunas cositas de papelería por ahí. El lunes, el martes les compartí también no es cierto, el domingo, la bolsa que hice con la colección mandalas, que luego les recomiendo que vean esos videos porque a lo mejor aunque ustedes no tengan esa colección, pero les puedo brindar la idea para que lo hagan con otra cosa. Y está pues muy sencilla la idea, pero muy bonita. Así que vean por ahí los videos, déjenme sus comentarios, sus manitas arriba, ya saben, eso es bien importante, compartan los videos para que crezcamos como comunidad. Descansen, es ombligo de semana, también por eso decidí hacer ya los lives el día de hoy, porque creo que vamos arrancando la semana y todavía no estamos tan cansadas, entonces estamos todavía con ánimo para hacer los lives el día de hoy, los miércoles. Y de todas formas, la próxima semana, el miércoles, vamos a celebrar los cumpleañeros de noviembre. ¿Sale? Porque creo que después, a ver si no estoy mal, déjenme ver por aquí mi calendario. Si no después, ya ya vamos a estar en diciembre. Entonces, vamos a celebrar los cumpleaños de noviembre. Entonces, chicas, pues nos vemos el próximo miércoles por acá. Rox, buenas noches, hermosa. Ya llegaste, aunque sea para saludar y para despedirnos. No te preocupes. Nos vemos por aquí el próximo miércoles porque les estoy avisando a las chicas que va a haber lives todos los miércoles. Todos los miércoles a las 8 de la noche vamos a tener lives. Estás súper invitada para que vengas y platiques un ratito con nosotras. Sí, amiguita, darle like,
Descansen. Miriam Molina, buenas noches, hermosa, descansa. Mis Claudias hermosas, descansen, cuídense mucho. Iliana, un beso. Mi hermosa Perla, también un beso y un abrazo. Cuídense mucho, chicas. Y ya saben, como siempre, lo importante, no se olviden de sonreír. Bye.